Ok, hola familia y amigos, hermanos en Cristo, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a todos los que nos siguen este domingo, día del Señor. Vamos todos al banquete del Señor, la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga en este día y siempre. Bueno, hoy voy a hablar un tema bastante corto, pero muy importante que nos va a servir para todos. Pero antes pues quiero felicitar o saludar a todos los que me están siguiendo en este día. También está Sandra Merlos, que Dios le bendiga. Y a todos los que están siguiéndome y que van a ver este video, que Dios los bendiga hoy y siempre a usted y también a su respectiva familia. Hoy voy a hablar un tema muy importante, como dije, corto, pero muy importante, y es acerca de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es la única señal que identifica a la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo saber si yo estoy en la iglesia verdadera, en la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo? Muchas sectas protestantes, muchas denominaciones protestantes dicen que ellos son la verdadera iglesia de Cristo, pero realmente no tienen sucesión apostólica. Es más, ni siquiera creen en la sucesión apostólica. La única iglesia con sucesión apostólica ininterrumpida por 2000 años es nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y esta es una señal que esta iglesia viene de Jesucristo y tiene sus raíces en los apóstoles. ¿Y cómo se recibe la sucesión apostólica? ¿Cómo se recibe? Pues a través de la imposición de manos. Y también vamos a decir que es un don de Dios. La sucesión apostólica es un don de Dios que no se puede comprar. Por más millonario que sea, alguien no puede comprar ese don, porque es un don de Dios que Dios ha dado a los obispos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y esto lo vemos muy bien, como está en Hechos 8:18, como Simón el mago ofreció dinero a los apóstoles para tener esa facultad de poder transmitir el Espíritu Santo a quien él le impusiera las manos. Pero Pedro, nuestro primer papa, lo reprende muy duramente, pero lo vamos a ver de lo que es la Santa Escritura. Entonces, es un don que Dios le dio a los obispos elegidos por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué yo digo que son los obispos elegidos por el Espíritu Santo? Porque esto lo dice la Santa Palabra. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 20 y versículo 28. Hechos 20:28 nos confirma que los obispos son elegidos por el Espíritu Santo y que están puestos en la iglesia para cuidar del rebaño. Entonces, Hechos 20:28 nos dice: cuídense ustedes y todo el rebaño a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo. O sea, a los obispos de la iglesia los ha puesto el Espíritu Santo como cabeza de la iglesia. Y estos son los únicos y verdaderos legítimos sucesores apostólicos. No hay otros. Entonces dice, como obispos para apacentar la iglesia del Señor. Lo voy a repetir de nuevo. Hechos 20:28. Cuídense ustedes y todo el rebaño a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo como obispos para apacentar la iglesia del Señor, que él adquirió con su propia sangre. O sea, con la sangre preciosa de Cristo, Dios eligió a los obispos y los puso como cabeza de la iglesia para apacentar el rebaño. Ahora yo dije que no era un don de Dios, que no, el don de Dios no se compraba con dinero. ¿Por qué lo dije? Porque, como ya había dicho, a Simón el mago quiso sobornar a los apóstoles ofreciéndoles dinero. Pero lo vamos a leer mejor de la Biblia. Voy a leer la Biblia de Jerusalén. En el capítulo 8 y versículo 18 dice lo siguiente: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo:
dadme a mí también ese poder que reciba el Espíritu Santo, aquel a quien yo imponga las manos. Pero Pedro lo reprende. Miren lo que le dice Pedro. Pedro le contestó: que tu dinero te sirva de perdición por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. O sea, el don de Dios no se compra con dinero. El don de Dios, la sucesión apostólica que se transmite a través de la imposición de las manos, es un don de Dios y no se compra con dinero. Pero vamos a ver dónde está la sucesión apostólica. Cuando Judas se ahorca, cuando Judas se muere, cuando Judas se va al lugar que le corresponde, pues eligen a un nuevo sucesor, a alguien que lo iba a suceder en el cargo. Vamos a ver siempre en lo que es Hechos de los Apóstoles, en el capítulo perdón, voy a ver si lo encuentro. Les quería hablar lo que es la sucesión, cómo se da, cómo sustituyen a lo que es cómo sustituyen a Judas. Entonces está en Hechos, si no estoy mal, es en Hechos 1:15, perdónenme. Sí, perdón, es Hechos 1:24. Dice aquí, bueno, desde Hechos 1:15, pero les voy a leer solo Hechos 1:24 y 26. Dice: entonces oraron así: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron suerte entre ellos y le tocó a Matías, y fue elegido a los 11 apóstoles. Entonces aquí no hay imposición de manos, prácticamente dice echaron suerte, y el que eligió fue el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo, confirmando Hechos 20:28, que nombra al sucesor de Judas. Ahora vamos a ver cómo está la sucesión apostólica, y al primero que se da la sucesión apostólica es Esteban. Esteban, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 5 y 6 nos dice lo siguiente. Hechos 6, 5 y 6. La propuesta parecía bien a toda la asamblea, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos antigüeños. Los presentaron a los apóstoles, y después de hacer oración les impusieron las manos. A Esteban lo eligen como diácono de la iglesia a través de la imposición de las manos. A través de la imposición de las manos. Ahora van a decir: oh, pero a Pablo nadie le impuso las manos. Pablo agarró la Biblia y fue a predicar. Eso no es cierto. Aquí vemos cómo Esteban es realmente elegido diácono a través de la imposición de las manos. O sea, es el primero que es elegido a través de la imposición de las manos. Ahora vamos a ver cómo también a Pablo le imponen las manos. Mira, aquí vemos un caso. Pablo, que es el que aprueba, creo, la muerte de Esteban, y luego después es convertido en el camino a Damasco, también es enviado, o sea, es elegido apóstol. ¿Dónde? En Antioquía, en una iglesia que existía en Antioquía. ¿Cuál era esa iglesia? Era una iglesia cristiana católica. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente, lo vamos a leer. Estoy usando dos Biblias, una Jerusalén y esta latinoamericana. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente: en Antioquía, la iglesia que ahí estaba, ojo, en Antioquía había una iglesia. ¿Eran los protestantes? No, porque ellos aparecieron en 1517 con Martín Lutero. No eran bautistas, no eran adventistas, no eran mormones, no eran testigos de Jehová. Era una iglesia católica que existía en Antioquía. En Antioquía se le había llamado por primera vez a los discípulos, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, como cristianos.
y en Antioquía en el año 107 a la iglesia que allí existía por un obispo de Antioquía, que es segundo sucesor de Pedro en la iglesia de Antioquía. A esa iglesia se le había llamado en el año 107 después de Cristo como católica, o sea, universal. Entonces la iglesia que nos habla, Hechos 13, capítulo 13, versículo 1 y 2, dice, en Antioquía, en la iglesia que ahí estaba, o sea, que ahí existía, o sea, iglesia católica que ahí existía, dice, habían profetas y maestros, Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio el Cirineo, Manaén, que se había criado con Herodes, y Saulo. Este es Saulo de Tarso, luego que se convierte en que es Pablo. Entonces dice, mientras celebraban el culto del Señor. ¿Cuál es el culto del Señor? La Eucaristía, la Santa Eucaristía, el único culto divino instituido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión que yo les he llamado, y envíenlos. Apóstol significa enviado, enviado. Entonces lo que es el apóstol significa enviado. Entonces aquí a Pablo y a Bernabé los están enviando el Espíritu Santo. Por eso es de que los únicos sucesores apostólicos legítimos son los obispos de nuestra Santa Madre Iglesia, porque han recibido la sucesión apostólica a través de la imposición de manos y han sido enviados. A los pastores protestantes nadie los envió, ni nadie los consagró, nadie. Entonces dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión a que yo les haya llamado. Entonces dice, ayunaron pues, e hicieron oraciones, y les impusieron las manos, y los enviaron. Los enviaron. Apóstol significa enviado. Todo el que ha recibido la imposición de manos, la sucesión apostólica, es un apóstol. Y esto solo lo tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Ahora vamos a ver qué nos dice también. Aquí San Pablo ya recibió la sucesión apostólica. Ahora Pablo puede imponer manos. ¿Puede Pablo imponer manos, sí o no? Pues sí. Vamos a ver qué nos dice también la carta que él envía a Timoteo. La primera carta de Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 22, nos dice lo siguiente. Pablo le escribe a Timoteo acerca de la imposición de manos. No te precipites en el imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. Aquí San Pablo le está diciendo que no a cualquiera se le puede imponer las manos. No a cualquiera se le puede imponer las manos. Ahora vamos a ver qué nos dice en la segunda carta de San Pablo, en el capítulo 1 y versículo 6. Dice, por tal motivo te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo que reavive el carisma que está en él, el cual es un don de Dios que recibió a través de la imposición de manos de San Pablo. O sea, San Pablo le impone las manos a Timoteo y le está diciendo que reavive el don que está en él. Ahora vamos a ver otro que nos dice siempre Timoteo, Pablo a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 14, nos dice lo siguiente, siempre hablando del carisma y el don de Dios. Dice, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por la intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. ¿De cuál? Del colegio de presbíteros, del colegio apostólico de la iglesia. Y a esto se está refiriendo San Pablo, ya está hablando de un colegio de presbíteros. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Entonces vemos cómo pues se da la imposición de manos y cómo realmente la sucesión apostólica es 100% bíblica. Ya pues en Timoteo, 1 Timoteo 3.1 dice, es cierta esta afirmación, si alguno aspira a cargo de episcopo, esta es una doble función. También hay otra donde también a Tito, dice Tito 1.5, y aquí nos está hablando de lo que es la autoridad de la iglesia.
Dice, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes. Dice presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. O sea que establezca sacerdotes en cada ciudad. Así vemos cómo realmente pues se da todo esto de lo que es la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es un don de Dios y no lo tiene cualquiera. O sea, esto no lo tienen los pastores protestantes. Todos los obispos actualmente traen una sucesión apostólica de 2000 años y esta sucesión apostólica nos conecta con los apóstoles y con el propio Jesucristo y también con la iglesia primitiva. Entonces nos conecta hasta allá. Y esta sucesión apostólica únicamente la tiene la iglesia católica, no la tiene ninguna otra iglesia. La iglesia católica única, que es toda la iglesia, pues la iglesia ortodoxa que también tiene una sucesión apostólica y que viene pues del apóstol Andrés, son la única iglesia, la iglesia católica en sí es la única que cuenta con una sucesión apostólica de 2000 años. Recordemos que la iglesia católica son 25 ritos. Nosotros somos el rito romano, pero está el rito bizantino, está el rito copto, y así es de que realmente nosotros pues somos lo que es la iglesia occidental, pero también está la iglesia oriental y la iglesia en sí, la iglesia católica es una sola. Entonces son las características de la iglesia. La iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Entonces la iglesia es una porque Jesucristo fundó una sola iglesia. La iglesia es santa porque su fundador Jesucristo es santo. La iglesia es católica porque está en todo el mundo, es universal. Y la iglesia es apostólica porque viene de los apóstoles y se demuestra con la Biblia y también a través de lo que es la sucesión apostólica. Así que bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús y no olviden los únicos legítimos sucesores apostólicos son los obispos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. El Papa Francisco es el 266 obispo de Roma, legítimo sucesor del apóstol San Pedro. Así que bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Un feliz domingo. Bendiciones.